Yo creo que es que yo voy a tener que limpiar los discos. Bueno, ok. Hoy vamos a hablar de proyección de balances y vamos a hablar de fusiones y adquisiciones, ¿no? Que son los dos últimos temas del programa, ¿no? Bueno, primero, la proyección de balances, ¿no? Eh, ok, esto es igual a la realización de un presupuesto de base cero, por lo cual con esto también estaría muerto en una clase de finanzas corporativas el tema de presupuesto, ¿no? Ok, presupuesto y proyección de balances están muy asociados, ¿no? Y bueno, y se basa ya va, espérate, esto se me pasó, ¿no? Eso. Se basa en las premisas que tiene que tener un presupuesto. Pues uno cuando hace un presupuesto primero estima el crecimiento de ventas, ¿ok? Y después termina de armar todo el estado de resultados, ¿ok? Y de segundo trabaja con el balance general, o sea, con las cuentas de activos y pasivos y patrimonio, ¿ok? Para tratar de ver cómo se modifican, ¿ok? Y en tercer lugar, bueno, se juega con los valores de los activos que no se incrementan como las ventas, ya ustedes van a ver qué es eso, ¿ok? Y en cuarto lugar, se evalúa la estimación para tratar de que el balance cuadre, ¿no? La idea es que el balance proyectado también cuadre, si no, ojo que yo he visto en tesis a veces alumnos que ponen los balances proyectados y no los cuadran y hay que cuadrarlos, ¿no? Es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Si los financiamientos son mayores que las inversiones, entonces, eso significa que en la empresa están sobrando recursos, ¿no? Entonces, uno puede hacer muchas cosas cuando le sobra plata, ¿no? Uno puede cancelar la deuda, uno puede recomprar acciones, uno puede invertir en nuevos negocios, uno puede pagar dividendos, ¿no? Entonces, cuando sobran recursos, yo puedo, por ejemplo, comprarme otra empresa, ¿no? Que es lo que vamos a ver después, una fusión, ¿no? Entonces, si por el contrario los financiamientos son mayores que las inversiones, es decir, si el pasivo es mayor que el activo, entonces es que faltan recursos en la empresa, ¿ok? Entonces ahí tenemos que tomar unas decisiones de financiamiento, ¿no? Podemos pedir deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, podemos vender acciones, ¿ok? Y ahí, bueno, tendríamos que decidir si vamos a vender acciones a accionistas nuevos, si se las vamos a vender a los viejos accionistas, si vamos a emitir derechos de suscripción, ¿ok? Y la otra cosa que uno puede hacer cuando los recursos faltan es cerrar líneas de negocio. Pues, o sea, decir, mira, este negocio que ya no es tan rentable lo voy a cerrar y me voy a dedicar a esta otra parte del negocio que es más rentable, cosas por el estilo, ¿no? Eso son las decisiones que uno toma con esto, ¿no? Y por eso es que hacer proyección de balance en finanzas es profundamente importante, ¿no? Y bueno, y de hecho, cuando se arman los comités de planificación en las empresas, al gerente de finanzas es al que le toca hacer las cuentas y decir, mira, esto está en, de tal sitio, ¿ok? Y tenemos que hacer tal cosa, ¿no? ¿Ok? O sea, él es el que lo va a decir, ¿no? ¿Ok? Y es el trabajo de él, pues. Vamos a suponer que estamos en esta situación inicial, ¿no? Eh, este, tenemos estos activos, estos pasivos, fíjense que el balance cuadra, ¿ok? Y tenemos el estado de resultados que está en el lado derecho de la pantalla de ustedes, ¿ok? O sea que esta es la empresa en su último ejercicio, ¿ok? Y bueno, nosotros nos dicen que tenemos que proyectar el balance, tenemos que ver cómo vamos a cerrar el año que viene, ¿ok? O cómo deberíamos cerrar, ¿ok? Si nosotros creemos que las ventas van a crecer en 20%, ¿ok? Si nosotros creemos también que las deudas van a cancelar una tasa del 10% en el año que viene, ¿ok? Y bueno, y vamos a ponerle una premisa también de pago de dividendos, ¿no? O sea, la empresa va a retener el 80% de la utilidad porque el 20% de la utilidad lo va a destinar a pagarle dividendos a los accionistas, ¿no? Eso es una práctica que a veces es común, ¿ok? Sobre todo en países desarrollados es común que la empresa aparte una cierta cantidad para pagar dividendos. Ojo con esto, ¿no? ¿Ok? Que eso forma parte de las promesas, ¿no?
O sea, si les voy a poner un caso muy particular, ¿no? Cuando Microsoft se funda, ¿ok? Bill Gates lo funda, ¿ok? Y los accionistas son capital de riesgo, o sea, son gente que está invirtiendo en un negocio que no se sabe si va a progresar o no va a progresar, ¿ok? Eh, entonces, bueno, Bill Gates le prometió a los accionistas que él no les iba a pagar nunca dividendos, ¿ok? O sea, la promesa de Bill Gates es: yo no voy a pagar dividendos, ¿ok? Yo voy a tomar toda la utilidad del ejercicio y se la voy a aplicar al Departamento de Investigación y Desarrollo, y de esa manera todos los años voy a estar inventando una nueva versión de Windows, ¿ok? Y una nueva versión de Office, ¿ok? Y ese Office lo voy a engordar, cada vez le voy a poner más cosas, ¿ok? Esa era la promesa original de Bill Gates. Y bueno, y eso pasó la etapa del capital de riesgo, ¿ok? Llegó al mercado de capitales y mantuvo la promesa, ¿no? O sea, la promesa es: no te voy a pagar dividendos, olvídate de los dividendos, ¿ok? La ganancia tú la vas a recibir por la valoración que el mercado le va a dar a mi empresa, ¿ok? Porque yo todos los años voy a inventar un nuevo Office, un nuevo Windows, ¿ok? Y mi negocio va a crecer y crecer y crecer y crecer. Y bueno, y de hecho cumplió la promesa, ¿no? Eso pasó con Gates. Hasta que ocurrió el lío con Netscape, ¿ok? ¿Sabes que había con Netscape, no mentira, Internet Explorer, que había un browser que ya casi ni existe, que se llama Internet Explorer, ¿no? Entonces, cuando Gates saca el, eh, este, su buscador, que es el Internet Explorer, ese sí es el Internet Explorer. Entonces, mm, la gente, perdón, Netscape es el que era de Microsoft. Entonces, Internet Explorer empieza a protestar de que Gates está usando prácticas monopolísticas, que está tratando de sacarlo del mercado, que él tenía unos no sé cuantos clientes y los perdió porque el tipo ofrece el browser gratis. Bueno, no lo ofrece gratis, es mentira, no, eso lo ofrece dentro del paquete del Office, ¿ok? Pero bueno, este, aquellos protestaron, pues. Y entonces la Comisión Antimonopolio de los Estados Unidos entonces le siguió un juicio a Gates, ¿ok? Eh, y bueno, y Gates terminó acorralado, ¿ok? A Gates le dijeron: te vamos a picar la empresa en pedacitos, como hicimos con Standard Oil, o como hicimos también con, con Bell, que era la empresa de teléfono. Eso estoy hablando del siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, ¿no? Eh, y bueno, y Gates llegó a un acuerdo con, con la SEC, ¿ok? Perdón, con la Comisión Antimonopolio de los Estados Unidos. Y yo creo que o sea, el acuerdo nunca se mostró, ¿no? O sea, nunca nos mostraron el papelito que firmó Gates, ¿ok? Pero el juicio se paró, ¿ok? Y cuando se paró, la primera noticia que nos dio Gates es que él iba a vender casi toda su participación en Microsoft, que él ya no iba a ser el accionista mayoritario de Microsoft, que la SEC le iba a dar unas ventanas de venta, que así es como se llama, ¿no? Windows of Sales, ¿ok? En la cual él iba a vender su participación, ¿no? En Estados Unidos, cuando usted es accionista mayoritario, usted tiene que informarle al mercado que es usted el que está vendiendo, ¿ok? Y eso solamente puede ocurrir en ciertos momentos, ¿no? O sea, la SEC te dice: tú puedes vender entre el 14 de abril y el 12 de mayo. Esa va a ser tu primera ventana. La segunda ventana va a ser entre el 8 de julio y el
el 1 de agosto, ¿ok? Y bueno, y si todavía te quedan acciones, vas a tener otra ventana desde el 22 de septiembre hasta el 16 de octubre, ponle tú. ¿Ok? Y bueno, y tú en ese momento tienes que avisarle al mercado que eres tú el que estás vendiendo, que Bill Gates está vendiendo su participación y eso se cumplió, ¿no? ¿Ok? La otra cosa fue que, y eso creo que es la otra parte del acuerdo, ¿ok? Gates, una vez que terminó de vender casi toda su participación, él creo que se quedó con un 2% de la compañía, ¿ok? Y entonces él eh, renuncia a la junta directiva, perdón, renuncia a la presidencia de Microsoft, ¿ok? En la siguiente asamblea de accionistas, él se presenta y dice, mire, yo voy a renunciar, ¿ok? Elijan ustedes un nuevo presidente, ¿ok? Entonces la junta directiva decidió nombrarlo a él presidente de la junta directiva, perdón, la junta de accionistas decidió nombrarlo presidente de la junta directiva y nombrar un presidente adicional. Cuando ese presidente adicional, o sea, mejor dicho, un presidente que sustituyera a Gates. Y bueno, cuando ese presidente toma el cargo, lo primero que dice es, miren, vamos a cerrar el Departamento de Investigación y Desarrollo, ¿ok? Y de aquí en adelante la empresa empieza a pagar dividendos. Entonces ahí redujo el ritmo de creación de Office y de Windows, ¿ok? Y la empresa se transformó, ¿ok? Y bueno, y después poco a poco Gates desapareció, pues. O sea, Gates ahorita es el tipo que hace caridad en África, aunque la gente que cree en teorías conspirativas dice que él está detrás, al lado de Soros, tratando de dominar el mundo, ¿ok? La gente que cree en esas tonterías, yo no creo en nada de esas tonterías. Entonces, bueno, eh, ese es más o menos el cuento de Microsoft, ¿no? Entonces, normalmente una empresa tiene una política de dividendo. Las empresas serias tienen dos cosas, ¿no? Primero, la política de dividendo clara, que por ejemplo en este caso es, vamos a pagar el 20% de la utilidad a todo el mundo, ¿ok? La segunda es que tienen también una política de información clara a los inversionistas, ¿no? O sea, si yo quiero ser inversionista o si yo soy inversionista, a mí me tratan igual, me dan información, ¿ok? Me respetan, ¿no? ¿Ok? Eso no ocurre en otros países, ¿no? ¿Ok? Yo puedo contarles miles de historias en Venezuela, ¿ok? Donde no se respetan a los accionistas minoritarios, ¿ok? En Estados Unidos sí ocurre, ¿no? Y ojo que no ocurre porque hay una ley de mercado de capitales, sino que éticamente las empresas asumen esa condición, pues, ¿ok? Ya, y es como debería ser, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una de las premisas. Tenemos 20% de la utilidad como dividendo. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es identificar cuáles son bueno, primero hacemos crecer las ventas, ¿no? Crece la venta 20%, por lo cual pasamos del histórico de 6.500 de ventas a un estimado de 7.800 de ventas. ¿Ok? Todo esto está en millones de dólares. ¿Ok? Y bueno, vamos a suponer que el costo se mantiene constante, o sea que yo mantengo constante mi costo de producción, por lo cual el costo de venta se mantiene constante, por lo cual el costo de ventas también sube 20%. Esa premisa puede cambiar. Si nosotros sabemos que la empresa puede ahorrar costos, entonces, bueno, probablemente ahorramos costos ahí. ¿Ok? Luego, los gastos de operación también los vamos a mantener constantes. O sea que si antes vendíamos 6.500 y gastábamos en operación 1.000, bueno, ahora estamos vendiendo 7.800, que es 20% más, por lo cual deberíamos gastar en operación 20% más, por lo cual vamos a gastar 1.200. ¿Ok? Bueno, eso me lleva a una utilidad operativa de 2.400. ¿Ok? Inicialmente, no cargo los intereses, ¿ok? A pesar de que yo dije que la tasa es del 10%, porque yo no sé cuánto va a ser la deuda, ¿ok? Y bueno, y lo otro que sí proyecto es mi impuesto sobre la renta, ¿ok? Debería ser 6.100 según los estimados, por lo cual mi utilidad neta es 1.428.
Entonces, voy primero a alterar las cuentas del balance que sí se afectan por el incremento de venta. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo tengo, ¿cómo se llama? Si yo tengo 20% más de venta, debería tener 20% más de caja. ¿Ok? Si yo tengo 20% más de venta, debería vender 20% más a crédito, por lo cual vendo 20% más en cuentas por cobrar. ¿Ok? Aumento mi cuenta por cobrar en 20%. Si voy a vender 20% más, debería tener inventarios 20% mayores, por lo cual 20% de los inventarios es lo que estoy creciendo el inventario en 2021, ¿no? Aquí falta ponerle 2021 estimado, como aquí. ¿Ok? Y bueno, eso me dice a mí que el circulante crece 20%, por lo cual crece 3.600. Las otras cuentas no las voy a tocar todavía, ¿ok? Porque yo estoy suponiendo que eso no crece con las ventas, ¿no? O sea, yo no necesito crecer planta, ¿ok? Ni los otros activos de corto plazo para vender 20% más, ¿ok? Por lo menos en esta premisa no, ¿ok? Bueno, me voy con las cuentas por pagar. ¿Para qué yo uso cuentas por pagar? Bueno, para financiar los insumos que yo compro para producir, ¿no? Entonces, si voy a producir 20% más, debo tener 20% más de deuda, por lo cual hago crecer las cuentas por cobrar 20%. ¿Ok? Y como el crédito bancario también sustenta probablemente la operación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a crecer el crédito bancario 20%. ¿Ok? Ojo, por aquí tengo una cuenta de deuda, ¿no? Por la cual podría calcular los intereses, pero por ahorita no lo voy a hacer porque aquí hay más deuda, ¿no? Están los bonos, ¿ok? Entonces no lo voy a hacer todavía, ¿ok? Ese es el primer paso, ¿ok? El segundo paso es transferir todas aquellas cuentas que no se alteran, ¿ok? Eh, con su valor igual al siguiente año, ¿no? Entonces lo hacemos, ¿ok? Y eso me lleva a esto, ¿ok? O sea, fíjense, transferí planta y equipos, otros activos a largo plazo, ¿ok? Por lo cual este es el total de activos de largo plazo. Y bueno, y sumo el nuevo activo circulante con el activo de largo plazo, me da 9.600. ¿Ok? En este lado, bueno, aumento, o sea, mantengo los bonos, ¿ok? Mantengo capital y reservas y solamente hago crecer la utilidad no distribuida, ¿ok? Sumando el 80% de la utilidad del ejercicio anterior. De la utilidad de este ejercicio, pues, del ejercicio que corre, ¿no? Y bueno, al hacer eso, entonces obtengo que pasivos y patrimonios suman 10.145,6, ¿ok? Mientras que activos suma 9.600. Eso quiere decir que el balance no está cuadrado, ¿ok? Y quiere decir que tengo más financiamientos que inversiones, ¿no? Por lo cual a mí me están sobrando recursos. ¿Ok? Estos son mis recursos, me están sobrando. Entonces yo tengo que tomar una decisión, ¿no? O yo me compro otra empresa, o abro una nueva línea de negocio, ¿ok? O pago deuda, ¿ok? Cancelo mi deuda, ¿ok? O compro acciones para ponerlas en tesorería, ¿ok? O pago un tremendo dividendazo a los accionistas para que los accionistas se pongan súper contentos. ¿Ok? Eso es lo que puedo hacer yo con esa diferencia, ¿no? De entre 9.600 y 10.145,6. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir, ¿no? Entonces, mi decisión es la siguiente. Yo voy a pagar el crédito a corto plazo, el crédito bancario lo voy a pagar y voy a incrementar las cuentas por pagar en 338. ¿Ok? Eh, Ok, cuando hago eso, ok, para Luis, sí puedes comprar acciones para ponerlas en tesorería, ¿sabes? Es más, esa es una buena decisión. Y ya les he hecho el cuento, ¿ok? Déjame terminar aquí y les he hecho el cuento, ¿ok? Fíjate, entonces, bueno, ahora vamos a hacer eso, pues pagamos el crédito bancario, ¿ok? Este, eh, y eso me reduce un poco el monto de los pasivos y patrimonios. ¿Ok? Y la otra cosa que dijimos que íbamos a hacer era
Porque yo no me acordé. Entonces fue súper para atrás. Ok, y me incremento mis cuentas por pagar en 338, ¿no? O sea que en lugar de pedir crédito bancario, le pido crédito a los proveedores, ¿no? Entonces aumento esto en 338, ¿ok? Que es lo mismo que hubiese sido restar esto y dejar 338 aquí, pues. O sea, en lugar de seguir pagando intereses, no voy a pagar intereses, voy a pedirle más crédito a mis proveedores, ¿ok? Y bueno, ya está cuadrado el balance. Fíjense, ya cuadró 9.600, 9.600, ¿no? Entonces vamos a terminar de cuadrar esto. El, los intereses los calculo sobre la base de mi deuda, ¿no? Mi deuda, ¿cuánto va a ser? $4.000 de bonos. 10% de $4.000 de bonos son $400 de intereses. Recalculo el impuesto sobre la renta. Esta es mi utilidad neta. El 80% se lo disparo a la utilidad no distribuida, ¿ok? Para dejar el 20% en dividendos por pagar, ¿ok? Y ya está todo cuadrado, ¿ok? Y resuelto este lío, ¿ok? Así como se hace la proyección cuando yo tengo exceso de recursos, ¿no? Ahora vamos a suponer un segundo caso, ¿no? Este caso de necesidad de financiamiento, ¿ok? Este es el mismo caso. Pero la empresa, para poder elevar la venta en 20%, tiene que incrementar planta en 20%. ¿Ok? Entonces, bueno, eso hace que en la premisa inicial, ¿ok? O sea, este es el balance inicial, en la primer incremento de una vez, ¿ok? Yo incremento el 20% en planta y equipos, ¿ok? Y ese es mi primer paso, pues. Entonces, eso sumo los datos que me dan y fíjense que aquí me está ocurriendo, ¿ok? Que el, 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 el activo es mayor, ¿ok? Que el pasivo y el patrimonio, ¿no? Por lo cual quiere decir que yo tengo más inversiones que financiamiento, o sea que requiero financiamiento para estas inversiones. ¿Ok? Entonces tengo que ver cómo lo hago, ¿no? Vamos a ver cómo lo hago. ¿Ok? Entonces, a ver, ok, ¿qué hacemos? Podemos pedir más crédito de largo plazo, de corto plazo, podemos solicitar un incremento de capital, ¿ok? Podemos vender acciones para accionistas nuevos, vender acciones para los accionistas viejos, y eso es un derecho de suscripción. Y bueno, la decisión que vamos a tomar, vamos a suponer que es incrementar, además del 20% que debe crecer las cuentas por pagar, ¿ok? Un adicional de $454 millones, ¿ok? Entonces, si hacemos eso, ¿ok? Entonces, esto lo llevamos de el 20%, le añadimos 494 más, ¿ok? Y me da esto, ¿ok? Y el crédito bancario crece 20%, ¿ok? Y ahora el balance cuadro, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más hago? Termino de hacer mi balance de resultados, ¿ok? Aquí están los intereses que tenía que cargar, ahora son los intereses de 4.000 en bonos y 960 en crédito bancario, ¿ok? Por lo cual eso me da 496 millones de dólares en intereses. Recalculo el impuesto sobre la renta, ahora es 621, la utilidad neta va a ser 932. Tomo el 80% de esa utilidad neta y se lo sumo a la utilidad no distribuida y ya con eso debería cuadrar el balance, ¿ok? Así es como se hace, ¿no? ¿Ok? Sobre la base del histórico se proyecta el primer estado financiero, ¿ok? Que ya se hizo, ¿ok? Si yo quiero hacer más, sí, bueno, aquí se pueden vender acciones, Luis. Si yo quiero hacer más, ¿cómo se llama? Hacer más proyecciones, o sea, proyectar un año más y un año más y un año más. Entonces, esta es la base sobre la cual yo voy a proyectar el siguiente balance y proyectaré si quiero un tercero y un cuarto y así. ¿Ok? Eso en Venezuela es una locura, ¿no? ¿Ok? O sea, si en Estados Unidos es una locura, en Venezuela es una locura total. ¿Ok? O sea, proyectar 2 años y 3 años es una locura total. ¿Ok? Pero bueno, eso se hace, ¿no? Es más, miren, mi primer trabajo fuera de casa, porque papá era empresario y yo trabajé mucho tiempo con mi papá.
Mi primer trabajo fuera de casa fue en una empresa farmacéutica, ¿no? Y normalmente ahí se hacía el proyecto, la proyección de balance base cero, así como esta, ¿ok? Y se hacía para 5 años, ¿ok? Grosa, ¿ok? O sea, se tomaban las cuentas más gordas y se proyectaban. 5 años, ¿ok? En Venezuela, ¿ok? Pero el año siguiente se proyectaba mes por mes, ¿ok? Así era la práctica que se hacía en el departamento de finanzas de esa transnacional, pues, ¿ok? O sea que se hace, ¿no? ¿Ok? Esto se hace así, ¿ok? Vamos a echar el cuento este rápido antes de que se nos caiga la primera sesión de grabación. Este, Fíjate, Electricidad de Caracas siempre fue, eh, es una empresa mitológica en Venezuela, ¿no? Digo mitológica porque hay un mito detrás de ella, ¿no? Siempre la gente dice que la Electricidad de Caracas era una empresa eficiente, ¿no? La Electricidad de Caracas, igualito que PDVSA, era una empresa profundamente ineficiente, ¿ok? Que tenía una muy buena caja, ¿ok? Normalmente yo creo que se los dije varias veces en el curso. O sea, las empresas que tienen buena caja normalmente tienen pésima gerencia, ¿ok? Y fue el caso de la Electricidad de Caracas y fue el caso también de PDVSA, ¿no? Y bueno, y eso, esa es la razón del por qué a ellos le hicieron un IPO, ¿no? O sea, una compra hostil, que vamos a hablar un poco de eso después cuando regresemos en el segundo video, cuando estemos hablando de fusiones y adquisiciones, ¿no? Este, eh, eh, Ellos ganaban mucha plata en Venezuela, pero la tarifa en Venezuela estaba regulada, ¿no? ¿Ok? Lo cual ratifica un poco lo que yo siempre digo de que a las empresas les conviene que las regulen, ¿ok? El primero que le va a gustar que lo regulen es la empresa. A los consumidores no les conviene que la empresa esté regulada, ¿ok? Sin embargo, nosotros creemos que es lo contrario, ¿ok? Y bueno, y Electricidad Caracas decidió internacionalizarse para buscar lugares donde no hubiese mucha regulación para ganar más, según ellos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y demostraron su verdadera incapacidad gerencial, ¿ok? Porque no se dieron cuenta nunca de que el gran secreto de ellos era que eran regulados, ¿ok? Se compraron un montón de cosas afuera, ¿ok? Y se gastaron todos los reales del exceso de recursos, ¿ok? Comprando cosas, ¿ok? Que después no fueron rentables, ¿ok? Porque ellos no eran buenos gerentes, ¿ok? Entonces llegó a AES, hizo una oferta y ellos no pudieron responder comprando acciones, ¿ok? Por lo cual ellos perdieron la gerencia, ¿ok? Entonces es una prueba de que comprar acciones a veces es una buena estrategia, ¿ok? Aquí ellos no compraron acciones, cometieron el error, se pusieron a comprar cosas que no debieron haber comprado, ¿ok? Y por eso es que no debes reírte, Luis. Eso puede pasar, ¿ok? Y puede ser una buena decisión, ¿ok? Es más, aplaudible por un buen analista, ¿ok? Bueno, paramos para la siguiente sesión, ¿no? Yo les mando el link y nos vemos para ver fusiones y adquisiciones. Y si tienen preguntas de esto, se vale, ¿ok?